Muy buenos días, amada iglesia. Qué hermosa mañana nos regala el Señor hoy. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en su casa, lo que nos permitió llegar hasta aquí, hasta este lugar, poder adorarle y poder ahora recibir su palabra. Amén. Así que disponemos nuestro corazón. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos situados en el capítulo 14, pero antes me gustaría recordar algo que quizá usted leyó hace algún tiempo. Por allá por la década de los 80, un escritor colombiano, quizás el más importante de todos, Gabriel García Márquez, popularizó una novela que es considerada una de las 100 novelas más importantes del siglo XX. Esa novela se llama Crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Con un estilo completamente distinto. Tanto el título de la obra como la primera línea, apenas usted la comenzaba a leer, le contaba el final de la obra. Entonces, ¿qué gracia tiene si ya sabemos el final? Usted leía la primera línea de la obra y decía algo así como: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que venía el obispo. Así arranca la obra. Mató al pobre Santiago en el título y en las primeras palabras ya Santiago está listo. Por eso cuando hay algo que ya usted conoce anticipadamente, ¿cierto? No, eso es crónica de una muerte anunciada. Un anuncio previo. La gran ventaja es que, según uno puede ver en la obra, parece que quien la está contando está después de la historia, 27 años después, y está recogiendo la historia en el pasado, por lo tanto, puede tener el panorama completo. Bueno, ese estilo es algo muy parecido a lo que va a suceder en nuestro texto de Marcos en el capítulo 14, verso 26. Aquí también va a haber un anuncio, pero esta vez Jesús va a anunciar a sus discípulos que ellos se van a escandalizar de él, incluso que uno de ellos lo va a negar de la peor forma. Es decir, que esto es algo así como la crónica de una negación anunciada. Esta es la primera parte de la crónica de un escándalo anunciado. Y yo creo que la carga emocional del relato de Marcos cada vez va a aumentar más. Y es que yo creo que si algo nos muestran los evangelistas es cómo el Señor encarnado manifestaba todas las emociones. Te va a encontrar en los evangelios la tristeza y el llanto del Señor, el lamento por la ceguera espiritual del pueblo, la tristeza y el sufrimiento por los enfermos y los necesitados. Usted lo va a ver incluso llorando al pie de la tumba de alguien a quien él quería, que era su amigo fallecido Lázaro. Y hasta este momento hemos ido ascendiendo y vamos a llegar a un punto máximo allá en el huerto de Getsemaní, donde esta carga emocional y la agonía será profunda en la antesala a la cruz, cuando Jesús va a beber la copa de la ira de Dios a causa de nuestros pecados, donde va a ser separado del Padre a causa de nuestro pecado. Pero nuestro relato continúa con lo que sucede justo después de que Jesús convirtió la tradicional fiesta de Pascua o de la Pascua, Jesús la convirtió en la cena del Señor. Después de más o menos 6 u 8 horas reunido con sus discípulos, tal como lo vimos el domingo anterior, que estuvo cargado de muchísimos eventos y de muchísimos significados, ahora nuestro relato continúa de la siguiente forma. Marcos capítulo 14, verso 26. Tiene por título Jesús, ¿qué hace? Anuncia la negación de Pedro. Esta es la crónica de una negación anunciada. Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos
os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, nada más y nada menos, para sorpresa del lector, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Este pasaje corto, hasta el verso 31, muestra quizás uno de los momentos más emotivos de Jesús con sus discípulos. Jesús ha venido trabajando con ellos durante aproximadamente 3 años, ya está a las puertas de ser entregado. Aquí van camino al Monte de los Olivos, específicamente a Getsemaní, a donde llegará aquel que le entrega con esa comitiva de soldados para arrestar a Jesús. Y en esta sección del pasaje del Evangelio de Marcos encontramos 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, Jesús les hace un anuncio general. El anuncio está en el verso 26 al 28. Un anuncio. Luego ese anuncio produce unas reacciones. Hay una reacción de Pedro en 2 palabras: yo no. No sé el resto, pero por lo menos yo no. Y la contrarreacción de Jesús es: no, espérate, tú sí. Entonces hay un anuncio, hay unas reacciones, y después las reacciones están del verso 29 al 30. Hay una insistencia: moriré por ti si fuera necesario, dice el verso 31. Así que estudiemos este pasaje en estas 3 secciones. En primer lugar, el anuncio en el verso 26 al 28, las reacciones en el verso 29 al 30 y la insistencia en el verso 31. Veamos en detalle. Dice el verso 26, en primer lugar: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: algunos. ¿Quiénes? Absolutamente todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La transición entre la cena y este momento es que Marcos nos dice que la cena finaliza, como veíamos el domingo pasado, cuando ellos, reunidos en ese aposento alto, cantan el himno y salen camino al monte de los olivos. ¿Qué himno canta o qué cantaron los discípulos? Habíamos dicho el domingo anterior que la tradición en la Pascua era cantar salmos que van desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. En la última parte se cantaban los 3 últimos salmos, es decir, el Salmo 115, 116, 117 y 118. El último salmo, el Salmo 118, que es el último salmo de este gran Jalel, es quizás y más probablemente lo que los discípulos y Jesús cantaron en este momento. Es un salmo completamente mesiánico. Este es el salmo donde está la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque para siempre es su misericordia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Usted se imagina esa escena, Jesús
con sus discípulos cantando ese salmo. Jesús y los 11 salen del aposento alto, ya Judas salió previamente a hacer lo que iba a hacer, y ahora se dirigen al Monte de los Olivos. Salen por lo que sería la puerta oriental de Jerusalén. Esta ruta que está siguiendo Jesús, cruzando algo que se llama el Valle de Cedrón y subir hacia el Monte de los Olivos, es la misma ruta que sigue David cuando su hijo Absalón lo traiciona y tiene que salir descalzo. Y descalzo va llorando, y es exactamente la misma ruta de la traición de Absalón a su padre, y cuando David va huyendo de Absalón. Antes de llegar a su destino final, que era el huerto de Getsemaní, Jesús tiene un anuncio que hacerle a sus discípulos. Antes de llegar en el camino, Jesús les anuncia algo terrible a sus discípulos. Y si la traición o el anuncio de la traición durante la cena les había dolido, escandalizado, les había movido el piso, este anuncio iba a ser devastador. El anuncio que Jesús les va a decir es que a cada uno de ellos le va a faltar valor, y que además de eso, esa misma noche lo van a abandonar. ¿Qué dicen y qué hacen sus discípulos cuando Jesús les anuncia esto? Me van a abandonar. Bueno, protestan ante la idea. Escogen a un vocero, pero Pedro es el vocero a todos les incomoda estas palabras de Jesús. Parece que las palabras de los discípulos son más valientes que sus acciones. Jesús les dice: todos se van a escandalizar de mí en esta noche, y eso a ellos les incomoda, no les gusta. Así como cuando leemos o cuando somos confrontados por una palabra de parte de Dios que no nos gusta, ¿no? Parece que los discípulos son la muestra de cómo se reacciona ante lo que no nos gusta, lo que desnuda nuestra propia condición. Y dicen, Ellos están protestando ante la idea de que esto pueda ser posible. Pero horas más tarde nosotros sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Todo lo que Jesús les ha dicho se va a cumplir, tal cual como Él le dice. Así que si la idea de un traidor les cayó mal, imagínense la idea de que todos se van a apartar de Él. Esto es un balde de agua fría para los discípulos. Lo asombroso es que en este texto se combinan varias cosas, en este anuncio que Jesús les hace. En primer lugar, Jesús está reconociendo que conoce la fragilidad y la debilidad de sus discípulos, pero Él va a resistir fiel el sufrimiento. Entonces, la resistencia de Jesús está en contraste con la debilidad de sus discípulos. Yo voy a ir, voy a morir y además voy a resucitar. Pero ustedes, en cambio, se van a escandalizar de mí. Está en contraste la ignorancia, la cobardía, la debilidad y aún el orgullo de los discípulos con el carácter de Jesús, que se va a mantener firme, va a mostrar su valor, su poder y su humildad. Y además de eso va a demostrarle que tiene conocimiento pleno y control pleno de todas las circunstancias y la situación que se está dando. Mientras los discípulos van a dudar, Él tiene una certeza, un conocimiento de todo lo que va a suceder y se los anuncia detalladamente. Así como les anunció la traición de Judas, ahora les dice que ellos van a ser dispersados. Ellos se van a escandalizar, dice el texto. Aquí la palabra escandalizarse ya ha aparecido otras veces en el Evangelio de Marcos. Todos os escandalizaréis. Escandalizo o escandalón, una trampa, poner una trampa. Todos van a caer en una trampa. O la palabra escandalizarse también lleva la idea de abandonar, de dejar. Pero la gran diferencia es que la deserción de estos discípulos no va a ser permanente, va a ser una deserción temporal. Hay otro lugar en el Evangelio de Marcos donde la palabra abandonar o escandalizo aparece, y es cuando Jesús les cuenta la parábola del sembrador. En la parábola hay un terreno que se llama
los pedregales, las piedras. ¿Lo recuerda? Es ese terreno que responde con emoción superficial y dice sí. Pero ¿qué sucede? Cuando aparece la prueba, cuando aparece la persecución a causa de la palabra, ¿qué pasa con ese tipo de terreno? Abandona y de la peor manera. Dice, no, esto no es para mí. Yo creía, pero para atrás. Es decir, el terreno pedregoso responde con una emoción superficial, pero a la hora en que es probada, se escandaliza y se aparta. Ese es el otro lugar donde aparece. Así que Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es que se van a comportar como el terreno pedregoso. Apenas aparezca la persecución a causa de la palabra. Y parece que el primero y el más grande de ellos, que siempre quiere salir al frente, es quien más va a sufrir inestabilidad en esa noche. Pedro va a sufrir la peor inestabilidad de todos. Recuerden que los judíos estaban esperando era un Mesías que ejerciera su poder, que librara a Israel de todos esos golpes de las naciones que la habían invadido, que la habían desolado. Pero ahora Jesús lo que está diciendo es que va a ser golpeado, que va a ser maltratado y que además, mientras Él es golpeado, sus discípulos se van a avergonzar, se van a escandalizar y lo van a abandonar. Ese es el anuncio. Y yo creo que también muestra, además del profundo conocimiento de Jesús, también muestra un valor sin igual. Esto va a suceder de esta forma. Y Jesús les cita una profecía del Antiguo Testamento. Les dice, va a suceder de esta forma para dar cumplimiento a algo que está escrito. Porque escrito está. Este es el argumento de Jesús. Porque escrito está. ¿Qué profecía le cita? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús está citando al profeta Zacarías. Zacarías es un profeta particular. El libro del profeta Zacarías es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un profeta en algunos aspectos difícil de estudiar y comprender, pero que está lleno de una cantidad de mensajes que apuntan al Mesías. Es más, todos estos eventos de la cena y cada uno de estos eventos de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, solo en Isaías y en Zacarías es donde encontramos la mayor riqueza de las profecías con relación al Mesías. Son quizás los dos profetas que más menciones hacia el Mesías van a tener. Y Jesús está citando esta profecía especialmente y está identificando a cada uno de los personajes. ¿Quién es el pastor? Jesús le dice, ustedes se van a escandalizar de mí porque escrito está, heriré al pastor. ¿Quién es el pastor? Él se está identificando como el pastor. Y está identificando a sus discípulos como las ovejas, pero las ovejas dispersadas. ¿Ok? Las ovejas que se dispersan. Ellos van a ser dispersados y atemorizados, pero Él va a ser herido. ¿Cierto? Les está anunciando, yo voy a ser herido. Sin embargo, Jesús no va a vacilar en su determinación de ir hasta la cruz. El valor de Jesús está en contraste con la cobardía que van a mostrar sus discípulos. Eso es lo que Marcos nos quiere mostrar. El pastor de Dios va a ser golpeado y su pueblo va a ser probado al extremo. El texto que está citando Jesús es heriré. Yo heriré al pastor. Está en primera persona. La primera persona recalca. ¿Quién va a herir al pastor? ¿Quién? Esa es la pregunta que hay que contestar en este texto. ¿Quién es el que hiere al pastor? Bueno, el que hiere al pastor es Dios mismo. El que va a herir al pastor
es Dios mismo. Es decir, lo que está sucediendo no es algo que se le salió de control a Dios. Es la iniciativa de Dios de entregar a este pastor en rescate por estas ovejas. Y para poder ver esto, usted tiene que entender todo el contexto en el que están las profecías que Jesús está citando de Zacarías. Y es que este golpe va a poner la iniquidad de todos sobre este pastor. Y al principio este golpe va a ser devastador para el rebaño, pero después va a ser refinado, purificado, restaurado, y después Jesús esa dispersión la va a revertir volviendo a reunir a sus ovejas. Ustedes se van a dispersar, pero después que yo haya resucitado, venga para acá. Los voy a volver a reunir. El contexto del pasaje de Zacarías es muy grande, pero simplemente déjenme citar algunos versículos, porque a través del profeta Zacarías, el Señor le promete a su pueblo perdón y purificación. El Señor les promete que lo va a perdonar y que los va a purificar, pero la forma en la que Dios va a perdonar y a purificar a su pueblo va a ser por medio de la muerte de su pastor. El que hiera al pastor va a ser Dios mismo. Miren, por ejemplo, cómo dice Zacarías 12, verso 10. En este contexto es que va a aparecer la profecía que Jesús está citando. Zacarías 12, 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quién, a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando Dios. Dice: yo voy a derramar sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, un espíritu, el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Esto, a la luz de toda la historia de la redención, entendemos el cumplimiento de esta promesa. Este espíritu de gracia y de oración es el Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, me mirarán. Y me mirarán a quien traspasaron. Y cuando lo haga, se arrepentirán. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, va a ser herido. Dios va a hacer algo que va a traer arrepentimiento y va a traer perdón a su pueblo. Y lo que Dios va a hacer es enviar el espíritu de gracia y de oración, y el pueblo se va a doler. Se va a doler en el arrepentimiento producido cuando lo vea. Y cuando lo vea, ¿de qué forma? Traspasado. Hermano, lo que Dios está diciendo es que de alguna manera Él va a ser herido y traspasado. ¿Cómo alguien puede herir a Dios? ¿Cómo Dios puede ser herido? La única forma de que Dios pueda ser herido es que se vuelva vulnerable. La única forma de que Dios pueda ser traspasado y herido es que tome un cuerpo de carne. Y esta profecía es la que el evangelista Juan ve cumplida en el momento de allá en la cruz, en Juan 19, cuando aquel soldado toma una lanza y lo atraviesa. Y dice Juan: y cayó sangre y cayó agua, y yo doy testimonio de eso. Y dice Juan allá en el verso 34 al 37 de Juan 19, que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, de que no quebraron ni un hueso suyo, pero que además la escritura que se estaba cumpliendo es que mirarán al que traspasaron. En el momento en que la lanza atraviesa el costado de Jesús,
En ese mismo contexto va a continuar el profeta Zacarías anunciando lo que el Señor está diciendo. En Zacarías 13 dice el verso 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios está prometiendo un manantial abierto a la casa de David. Es decir, mirarán a mí al que traspasaron, y por cuanto me traspasaron, hay una fuente abierta de perdón para la limpieza de toda inmundicia. Y cuando Juan lo escribe, dice: esa fuente es la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús. Esa es la fuente que Dios había prometido, la fuente de perdón, la fuente de purificación. Y en este contexto es que aparece la profecía que Jesús está citando. La profecía que cita Jesús es Zacarías 13:7. Dios está prometiendo perdón, Dios está prometiendo purificación, y en ese contexto aparece la profecía que Jesús cita. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. ¿Dice quién? ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién da la orden a la espada para que hiera al pastor? ¿Quién? Dice Jehová de los ejércitos. Levántate, espada. Es Dios quien da la orden a la espada de su justicia para que venga a herir a este pastor. Pero este pastor lo identifica como el hombre compañero mío. ¿Lo leyó? ¿Alguien tiene otra versión o alguien leyó en otra versión? Levántate y hiere a mi pastor. Creo que la Biblia de las Américas dice: hiere a mi pastor, hiere al compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos. Allí, compañero mío, al hombre que es mi compañero, está asociado conmigo el que es igual a mí. Hiere aquel que es igual a mí. Es traspasado con la espada. Es decir, este texto apunta a Dios encarnado y cómo va a ser herido con la espada de la justicia de Dios. Y en ese momento en que ese evento suceda, cuando la orden sea cumplida de que la espada de la justicia de Dios hiera al pastor, ¿qué le va a suceder a las ovejas? Van a ser dispersadas. La espada va a aplicar la justicia de Dios sobre el pastor. Dios está diciendo que Él va a proveer al pastor y que Él mismo va a herir con su espada a este pastor. Y que las ovejas serán dispersadas. Wow. A mí esto me impacta tremendamente. Para usted que tiene la historia de la redención completa, quizás hay cosas que sí cuadran. Mirarán a mí a que traspasaron. Claro, tiene Juan. Pero a veces me pongo también a pensar, ¿qué estaría pensando Zacarías al escribir esto? ¿No? Dice Jehová de los ejércitos: levántate y hiere a aquel que es igual a mí. Usted solo escriba Zacarías, ¿no? Y dice que esto es lo que está ahora citando Jesús en esta profecía. Pero la profecía no va a quedar allí, o el anuncio no va a quedar así, sino que este texto también nos muestra el poder del Señor, que es capaz de ver más allá de la cruz, ¿no? Más allá de ese momento en que el pastor es herido, las ovejas son dispersas, este anuncio es capaz de ir hasta el momento de la resurrección. Jesús ahora va a animar a sus discípulos y le va a asegurar que este abandono no va a ser permanente, ¿cierto? Sino que Él se va a encargar de volverlos a reunir. Jesús va a animar a sus discípulos diciéndole: yo voy a resucitar,
y los voy a volver a reunir. Versículo 28 de Marcos 14. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta es la quinta vez que Jesús anuncia que va a resucitar. Jesús les dice: yo después de esto voy a resucitar y los voy a volver a reunir. Es decir, que lo que suceda con estos discípulos no depende de su valentía, porque no la van a tener. Depende total y absolutamente de la intervención directa de Dios. Ellos se van a escandalizar, pero Él los va a volver a reunir. Es decir, este movimiento está garantizado no por la valentía de sus discípulos, sino porque Él se va a encargar, a pesar de esta traición y de esta incluso negación, como lo vamos a ver ahora, se va a encargar de volver a reunirlo. Es decir, Jesús está profetizando su muerte, su resurrección y la restauración posterior de los discípulos, en una sola frase. Y solo hasta después de la muerte de Jesús es que entonces los discípulos van a tener verdaderas fuerzas y van a entender realmente absolutamente todo, y van a poder verdaderamente tomar su cruz y seguirle en verdad. En Galilea, el lugar donde Él los llamó, donde se encontró por primera vez con ellos, donde se ejerció la gran mayoría del ministerio de Jesús, la gran parte del ministerio de Jesús, en un lugar que tenía muchísimo sentido y significado para ellos, ellos los van a reunir. Esto se cumple porque en Galilea es donde Jesús los comisiona. La gran comisión ocurre en Galilea, después de que Él ha resucitado. Así que, hermanos, yo creo que aquí hay muchísimo que aprender. Yo creo que tenemos esperanza porque tenemos un Señor resucitado. Cualquier lector, todo el que está leyendo y está siguiendo Marcos, puede entender que la resurrección de Jesús no solo es capaz de vencer el poder de la muerte, sino que la resurrección de Jesús también es capaz de vencer el fracaso humano. La resurrección de Jesús no solo vence la muerte, también vence nuestro fracaso. Es decir, nosotros podemos proclamar, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo porque tenemos un Señor resucitado que es capaz de restaurarnos a pesar de nuestro fracaso. No descansa en nosotros, no descansa en nuestras buenas intenciones, no descansa en nuestros buenos deseos. Descansa en que tenemos un glorioso y resucitado Señor que es capaz de restaurarnos aún en medio del peor de los fracasos. Yo le digo esto abiertamente: los verdaderos creyentes pueden caer. A veces como Pedro, yo no. Los verdaderos creyentes pueden caer. Pero tenemos un Señor resucitado que es capaz de levantar al justo cada vez que cae. Y Jesús no es que se estaba enterando esa noche de que ellos se iban a escandalizar. No. Jesús siempre lo supo, hermano. Y a pesar de eso, se dedicó a ello todo este tiempo y se los está diciendo: ustedes me van a abandonar esta noche. No es que, oh, qué sorpresa, no. Siempre lo supo. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que tenemos un Señor que nos ama a pesar de que nos conoce. A pesar de mí mismo me ama. A pesar de que conoce mi debilidad, a pesar de que conoce mis fracasos, me ama. Y tengo un Señor resucitado que es capaz de levantarme cuando caigo. Así que, hermano, hay muchas cosas que pensar de solo este anuncio. En primer lugar, este anuncio que el Señor le está haciendo a sus discípulos camino a Getsemaní debería hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Estos son los hombres que han estado 3 años con Jesús, permanentemente con Él. Y uno es traidor y 11 van a desertar. Usted te dice, ¿qué esperanza tenemos entonces nosotros?
Hermano, hay momentos de prueba, de dificultad, incluso de tentación que nos van a conducir a veces al fracaso de nuestra fidelidad al Señor. Por la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta conciencia es la que cada día debe ponernos y rendirnos a los pies del Señor, a decirle: Señor, ayúdame a ser fiel a mi llamado a pesar de cualquier circunstancia a mi alrededor. Soy frágil, Señor, y mi fortaleza está en ti, porque por eso me escogiste. Escogiste a lo débil, a lo menospreciado, para mostrar que nuestra fortaleza está en ti. Así que nos basta tu gracia, y es tu poder el que se perfecciona y se muestra en nuestra debilidad. Muestra tu poder en mi debilidad, Señor. Es decir, esta conciencia debe ayudarnos cada día a mantenernos ahí rendidos a los pies y conscientes de nuestra necesidad de Él. Lo otro que a mí me impacta del texto de solo el anuncio de Jesús es la disposición de Jesús para decirle: pero no se preocupen, ustedes se van a escandalizar de mí, yo los voy a volver a reunir en Galilea. La disposición de Jesús a perdonar las mayores ofensas de las cuales fue objeto. Se van a escandalizar. Jesús los alienta y les da esperanza. Todos me van a abandonar, uno me va a negar de la peor forma, pero yo los voy a volver a reunir en Galilea. Yo creo que a veces nosotros no correspondemos en la misma medida a la gracia del Señor al que servimos, ¿no? Porque a nosotros quien nos las hace nos las paga. Y si me traicionó, hasta aquí, hermano, a metros, ya no volvemos a ser los mismos. Me traicionaste, ¿sí o no? Nosotros no perdonamos que no nos llamaron el día del cumpleaños. Se olvidó. Eso es traición capital. Mira, no me escribió tanto Facebook, tanto WhatsApp, ni un mensaje. Y si no va, como deje la ensalada hecha, tiene un amigo y un hermano menos yo. Yo creo que somos incapaces de perdonar una ofensa cometida contra nosotros porque nos duele. Es que me traicionó a mí. Y Jesús está diciéndole: Y muchas veces nosotros procuramos más la reprensión que la restauración. Decimos, sí, lo que pasa es que, pero para que se sepa, para que le duela, pero no para que la persona sea restaurada. Jesús le importaba más la restauración que la reprensión. Dice: no se preocupen, yo los voy a volver a reunir. Y así lo hace. Después los vuelve a reunir. Así que yo lo que creo es que a pesar de que muchas veces nosotros conocemos este mandato del Señor, nuestro orgullo no nos deja. Que perdonar sea algo habitual en nosotros, el orgullo no nos deja. Pero el Señor está aquí como ejemplo de desinterés, ¿no? De restauración. Mientras nosotros nos mantenemos ofendidos e indignados. Y si podemos crear un grupo en WhatsApp indignados con no sé quién, lo hacemos. Porque estoy dolido aquí donde. Jesús siempre va a abrir un camino de esperanza en medio del fracaso. En medio de la caída de los suyos, el Señor siempre tiene camino de esperanza y de restauración. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, la gracia y la bondad del Señor permiten superar cualquier obstáculo. Este es el Jesús del glorioso evangelio que predicamos. Allá está Lía aplaudiendo, gloria a Dios. Después de este anuncio, ¿qué sucede? Las reacciones, ¿no? Segundo punto. Reacciones, versos 29 y 30. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Es decir, a pesar de la clara predicción del Señor, Pedro se atreve a hacer una declaración muy peligrosa. Una declaración que está cargada de orgullo.
Una declaración cargada de excesiva confianza y autosuficiencia. Una declaración de decir, ¿sabes qué? A todos les puede faltar el valor, a mí jamás. Yo no respondo por ellos, pero en cuanto a mí se refiere, tenlo por seguro. Pedro se niega a reconocer la posibilidad de una debilidad en su vida. ¿Recuerdan la vez que Jesús habló de su muerte que él mismo no quería? Bueno, aquí otra vez, yo voy a permanecer fiel. Y esta protesta se va a terminar llevando a todos los discípulos, ¿no? Pero Pedro, a pesar de que ya había protestado antes, cuando dijo, no, Señor, no te acontezca tal cosa, ahora no tiene temor alguno en contradecir a Jesús cuando Jesús está nada más y nada menos que citando la Escritura. Jesús está diciendo, esto va a suceder, y va a suceder porque escrito está. Y Pedro le está diciendo algo como, un momento, Señor, creo que te estás equivocando. Está bien, está escrito en Zacarías, pero ¿no será que leíste mal? Yo creo que estás interpretando mal a Zacarías, porque no es que todos, porque yo no. Así que bájame de ese bus, yo no estoy ahí en eso. Insiste en demostrar que él es más confiable que el resto, ¿no? Aún los más cercanos, Jacobo y Juan, ellos también pueden que te fallen, pero yo jamás. Es algo así como una egolatría, y además de eso es competitivo, ¿no? El resto puede hacerlo, pero aunque todos te abandonen, yo no. Yo creo que aquí es donde comienza la verdadera dispersión de los discípulos, ¿no? Hay uno que ya se está dispersando diciendo, ellos sí, yo no. Ya quedan 10. Aquí es donde comienza la fricción, aquí es donde comienza la verdadera dispersión, cuando Pedro empieza a hablar por sí mismo y no en nombre de los demás. Y el problema de Pedro es que está confiando en sus propias fuerzas, ¿no? Su promesa es prematura. La promesa que Pedro está haciendo es demasiado apresurado. Pedro se está colocando por encima de los demás discípulos. Pedro además no le está importando que Jesús está diciendo algo que es cumplimiento de una profecía, y en vez de decirle, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos? Líbranos del mal. Muestra su insensatez y su arrogancia, a lo que Jesús tiene que entrar a contrarrestarlo, ¿no? Al exceso de confianza, ¿cómo le responde Jesús? Déjame darte algunos detallitos. Algunos detalles en el verso 30. Pedro, de cierto, ahí de cierto es amén. Así te digo y se va a cumplir. De cierto te digo que tú, como dijiste yo no, entonces tú, particularmente, no la semana que viene, hoy, no en la tarde, no, esta misma noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3, me negarás. Jesús le había dicho a los discípulos, ustedes se van a escandalizar. Le dice a Pedro, tú particularmente me vas a negar. Vas a negar, a desconocer por completo que siquiera has tenido una relación conmigo. Te vas a desligar de mí. Ellos me van a abandonar. Pero tú, además de que me vas a abandonar, te van a preguntar por mí, vas a desconocer cualquier asociación conmigo. ¿Qué es peor? Antes de que el gallo cante 2 veces. Es decir, no va a amanecer entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya tú me habrás negado 3 veces. Antes del amanecer. Yo creo que lo que Pedro iba a hacer es más grave que abandonarle, ¿no? Él lo iba a negar, iba a desconocer, lo iba a rechazar. Es más, según nosotros conocemos en el relato de los evangelios, va a comenzar a hablar de forma diferente para que no lo asocien con Jesús. A maldecir, para que sus palabras no lo delaten. Oye, tú hablas como él, y empezó a hablar de otra manera.
Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, yo creo que, bueno, personalmente, no sé usted, yo no. Personalmente, yo creo que Pedro es el más yo de todos los discípulos. O sea, de todos los discípulos, el que más se parece a mí es Pedro. Porque cuando usted lo ve, siempre impetuoso, pero también después termina reconociendo su propia debilidad. Pedro es quien le está dictando esto a Juan Marcos para escribir esto. Pedro es quien le está diciendo, mira, yo salí a decir, aunque ellos, yo no. Yo creo que todos somos conscientes de nuestra necesidad de fidelidad a Dios y todos en algún momento hemos fallado en nuestra fidelidad a Dios. Todos con nuestras actitudes y con nuestras palabras le hemos negado alguna vez en nuestra vida. Amén. Bueno, otros lo han hecho, usted no. Yo he visto jóvenes cambiar su vocabulario cuando están con sus amigos solo para que no los identifiquen como cristianos. Y usar la misma jerga, la misma palabrería de su grupo para encajar, ¿cierto? Solo para que no lo identifiquen. Así que no me juzgue al pobre Pedro antes de tiempo. Nosotros podríamos hacer una larga lista de nuestras fallas en nuestra fidelidad a Dios. Amén. Yo creo que no se trata de que tú te comprometas, no, vamos a superar nuestros fracasos, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Yo creo que Pedro da la clave de que mientras hoy el mundo humanista te está enfocando en que tú puedes, dale, muestra el tigre que eres, hay un campeón en ti. Pedro nos está diciendo, no podemos por muy buenas intenciones que tengamos, por muy buenos deseos, en nuestras propias fuerzas no se puede. Así que el éxito de nuestra fidelidad a Dios, entonces, ¿dónde está? Hermano, en nuestra dependencia del Espíritu Santo. En podernos dejar conducir por Él, en vivir en su plenitud, en que Él produzca el fruto que Él produce, fe. Y fe es sinónimo de fidelidad. Pistos. Fe es sinónimo de fidelidad. Es decir, la única manera de que yo pueda permanecer fiel es que la plenitud del Espíritu esté en mí, en mi dependencia de Él. Ya Jesús les había dicho, separado de mí, nada podéis hacer. Por muy buenas intenciones, cuando otros fallan, es fácil hacer promesas, ¿no? ¿Cómo es nuestra reacción cuando otro cae? Para identificar si hay en nosotros este espíritu de orgullo también. Señor, yo sería incapaz de fallarte como no sé quiéncito. Yo he escuchado oraciones así. Son exactamente igual a las del publicano. Yo no soy como... Señor, gracias, porque yo sería incapaz de fallarte como lo hice. No sé si te enteraste, pero el hermano no sé qué te falló horriblemente. De lo peor. Pero tú sabes, Señor, que sería incapaz de fallar. Tú sabes que te amo. Y esa que parece ser una oración piadosa, es una oración peligrosa. Porque la misma Biblia te previene al decirte, el que cree estar firme, mire, que no caiga. Y antes de la caída lo que está es la altivez de espíritu. Entonces el momento donde eres más proclive a caer es ese momento donde dijiste, yo sería incapaz de hacerlo. Porque has dejado de depender. Y yo creo que es muy fácil demostrar lealtad cuando todas las cosas están bien. El problema es cuando el barro se aprieta, ¿no? Demostrar lealtad cuando las cosas están difíciles es lo complicado. Yo creo que Pedro también nos identifica con aquello que nos incomoda. Les decía ahorita, cuando descubre lo que Dios dice, cuando descubre nuestra propia humanidad. Esto va a suceder y decía, no, eso no me gusta. ¿Se imagina cuántas personas hoy serían capaces de reprender al Señor por decir cosas como, en el mundo tendréis aflicción? Reprendo tus palabras en el nombre de... no, porque tú eres Jesús. En el mundo, no, a mí me va a ir, yo soy un bendecido. Tendréis aflicción. Así es, Pedro. Escrito está. Espérate, puede estar muy escrito y lo que sea, pero eso no va a pasar.
Por lo menos conmigo no. Y lo que va a hacer es todavía peor. Y ahora los discípulos se van a contagiar también. Y en tercer lugar lo que encontramos es una insistencia también orgullosa en el verso 31, ¿no? En primer lugar fue el anuncio, después vimos las reacciones y ahora la insistencia. Versículo 31, más él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, wow, firme hasta el final contigo. Y los demás que están ahí, nosotros también. También todos decían lo mismo. Allí con mayor insistencia parece que sube la voz. Lo hace con mayor energía. Y parece que ahora agrega más palabras y empieza como que a alzar el tono de la voz enérgicamente. Yo voy a ser leal a Cristo. Yo creo que esta declaración, ¿usted cree que era sincera o no era sincera? ¿O que Pedro estaba ahí? ¿Usted cree que esta era una declaración sincera? ¿Pedro estaba sintiendo esto en su corazón en ese momento? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Es sincero. Lo que pasa es que está en la buena, no sabe lo que viene. Ya cuando ven los soldados, espadas, ya la cosa cambia, ¿no? Pero en este momento yo creo que su declaración es sincera. Lo que le ha faltado es cuidado para escuchar lo que Jesús le ha dicho. No ha prestado atención a atender lo que Jesús le ha dicho. Y como estaba seguro de sí mismo, por eso hace esta declaración. Está cegado por el exceso de orgullo, de confianza. Oye, ¿cómo así que cuando no acepté que ibas a morir, cierto? Me reprendiste. Y ahora supongamos que sí, que vas a morir. Y si me es necesario morir contigo, voy y muero. Tampoco me acepta. Entonces, ¿cómo que es la cosa contigo? Ahora está dispuesto a aceptar que Jesús tiene que sufrir. Está dispuesto a morir con él. Pero está equivocado nuevamente. Yo creo que esta declaración de Pedro es un reflejo de que aún no ha entendido lo que la muerte de Jesús significa. Aún no lo comprende y parece que esta vez no está solo, ¿no? Sus discípulos se animan, se arman de la misma actitud y se contagian de este orgullo. Yo creo que aquí está el contraste también. Este orgullo de los 11 en contraste con la humildad y la mansedumbre del Señor mientras se va aproximando cada vez más a la cruz. Este día Jesús va a llevar todos los pecados, incluido el orgullo de sus discípulos. Lo va a llevar a la cruz. Y después de resucitar, compasivamente los va a restaurar. Y al primero que hay que anunciarle, díganle que resucité, es a Pedro. Díganle, y a Pedro, que he resucitado. Entonces, mis amados hermanos, esta crónica de una negación anunciada nos conecta con que ninguno de nosotros es inmune a la tentación y al pecado. Estaremos siempre expuestos a la caída. En ninguna etapa de la vida cristiana nos habremos librado de eso. Siempre, en cualquier lugar en el que estemos, en cualquier posición ministerial, en cualquier lugar estamos expuestos a caer. Y esto nos conecta con nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Él. Usted puede ver a lo largo, la Biblia no le tapa nada a nadie. Mira a lo largo de la historia bíblica y aún en el Nuevo Testamento, cómo aún creyentes fueron derrotados en áreas puntuales en su fe. Ahí está para testimonio de que cualquiera de nosotros puede caer si nos descuidamos, si nos creemos autosuficientes. Cada vez que usted dice, no te preocupes, yo sé que no debo ir a ese lugar, pero yo me controlo. Yo me conozco y yo conozco mis límites. Yo sé hasta dónde llegar.
Nuestro adversario que anda como león rugiente se saborea. Papita para el loro. Llega, adelante, bien pueda. Porque ese es el momento en el que más vulnerables somos. En el que decimos, yo puedo. Cuando bajamos la guardia, cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia experiencia, somos presa fácil para caer. Yo lo que creo es que a pesar de que nosotros como creyentes podamos experimentar caídas temporales en nuestra lucha como cristianos, el verdadero cristiano no se queda ahí. La diferencia es que nosotros, cuando somos levantados por el Señor, podemos continuar en nuestra carrera de la fe. Este texto está allí para decirte, hermano, no valen tus buenos deseos y tus buenas intenciones por Dios. Voy a decir algo duro, pero ser sincero no es suficiente. Ah, pero mira, es que él por lo menos vino a la iglesia y lloró. No es suficiente. Arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Entonces la sinceridad no sirve. ¿Qué es lo que entonces sirve? Poner nuestra confianza en nuestro resucitado y glorioso Señor, que es capaz de fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Y entonces el débil puede decir, fuerte soy, porque está en Él, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece a pesar de cualquier circunstancia, como la que ese verso está escrita. Así que, hermano, aquí está una muestra de que nuestra sinceridad no es suficiente. Debemos descansar en la gracia de Dios. Usted no es más fuerte porque es más sincero, no. Usted es más fuerte en la medida que más dependa de Dios. En la medida que más somos capaces de depender de Él, entonces más fuerte podemos ser. Nosotros podemos tener deseos genuinos, pero si no descansamos en Él, fracasaremos, fijo. Así que, hermano, no nos descuidemos, porque cuando nos descuidamos somos presa fácil para caer, porque el pecado está aquí y mora en nosotros. Cada vez que usted intenta hacer algo que agrada a Dios, va a encontrar obstáculos. Usted no tiene problema para un programa de televisión las horas que sea, pero para leer la Biblia, ay, hermano, entra la llamada al celular, llora el niño, llega la vecina que jamás había visitado. Así que, hermano, no nos descuidemos. Cuando dejamos de orar, lo que estamos mostrando es que somos autosuficientes. ¿Cómo sabe usted que está haciendo algo en sus propias fuerzas? Sencillo, usted no ora por eso. Aquello por lo que usted no ora es lo que usted está intentando hacer en sus fuerzas. Amén, gloria a Dios. Cuando es más importante nuestras opiniones y nuestros pensamientos que lo que la palabra de Dios dice, allí estamos siendo vulnerables para caer. Sí, la palabra de Dios dice eso, pero estás listo, hermano. Escrito está, no tiene discusión. Cuando no somos confrontados con la verdad de la palabra, sino que pensamos que la palabra es para otro. Ay, ojalá hubiese venido no sé quiéncita, se quedó hoy durmiendo. Porque, mano, pero yo en cambio fui fuerte. Y a pesar de la lluvia que estoy clamando a Jehová. O sea, usted es mejor que los que van el mismo caminito pedrino. Igualito al apóstol Pedro. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, cuando pensamos, esto no es para mí, ojalá hubiese venido, la hermana Guancha sí lo necesitaba, esto lo hubiese servido para ti, porque nosotros necesitamos esto. No ignoremos las advertencias de la palabra de Dios. Cuando nos creemos más maduros que otros, no. Déjalo, eso es porque apenas está comenzando en el evangelio. Yo también era así. Ay, ya la vida. Qué tremendo. Sí, ahí vamos. Ya estas cosas yo aprendí a manejarlas.
la forma en la que miramos la caída de otro, nos dice cómo está nuestro corazón. Cuando somos capaces de juzgar a otro con toda la severidad y no cumplir el principio bíblico de por un momento ponerme en el lugar de ese, que mañana puedo ser yo, estoy a expensas de caer en cualquier momento. Sí, ¿cómo fue capaz? Hermano, ese es nuestro propio corazón cuando nos descuidamos. Y así, de esa manera, también puedes caer tú y puedo caer yo si nos descuidamos. La forma en la que miramos esas caídas. Pero quiero terminar diciendo que este texto sobre todo está cargado de esperanza. Que este texto nos dice que nuestro Señor es capaz de restaurar. Que nuestro Señor, a pesar de nosotros mismos y por su amor, es capaz de sostenernos y restaurarnos. Aunque sus discípulos sean débiles, somos verdaderamente sus discípulos. Es más, somos sus discípulos precisamente por eso, porque somos débiles. Esa es la razón de nuestra elección. Porque el Señor nos escogió para avergonzar a los fuertes. A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree sabio. Nuestro Señor es capaz de restaurarnos, porque cada uno de nosotros en cierta medida también hemos negado al Señor. Con nuestras actitudes, cuando no hemos defendido la verdad del Evangelio, cuando hemos preferido quedarnos callados para no pasar por aburrido. Cuando no queremos que nos identifiquen como cristianos, ¿qué van a decir? Si se enteran, ¿dónde va a quedar mi reputación? ¿Dónde va a quedar mis likes en el Facebook? Todos, en alguna manera, hemos negado al Señor. Se los digo yo que escondía mi Biblia para pasar por entre mis amigos. Por eso usaba bibliecitas chiquiticas. Ahora uso una Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hermano, el Señor nos ama a pesar de nosotros mismos. Y es capaz de restaurarnos. A pesar de nuestra debilidad, Él nos toma, nos sostiene y nos restaura. Está comprometido a amarnos a pesar de nosotros. En Él hay perdón. En Él hay restauración. Los discípulos van a ser un reflejo de eso cuando el Señor, después de resucitado, los vuelva a reunir en Galilea. Después no los va a atajar nadie. Hay esperanza. Así que no importa lo que haya pasado en medio de tu relación con Dios, en Cristo hay una fuente de perdón y purificación. Eso es lo que este texto nos quiere decir. Quiero invitarte a cerrar tus ojos donde estás. ¿Qué tal si le pedimos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de gracia y de oración, que el Señor prometió desde el Antiguo Testamento que iba a ser derramado, un espíritu de gracia y de oración? Ese mismo espíritu redarguye el corazón de cada uno de nosotros y nos muestra las veces en las que nuestra actitud ha negado al Señor, las veces en que nuestro orgullo y nuestro descuido nos ha llevado a caer y a fallarle en la peor forma posible. Las veces en que nos hemos basado en nuestras propias fuerzas y en nuestras buenas intenciones. Hemos hecho votos y hemos hecho promesas diciendo, a partir de este momento yo voy a hacer tal cosa. Y lo hemos intentado hacer en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento y en nuestra aparente madurez espiritual. Y hemos fracasado, porque no es suficiente una buena intención. Padre, aquí estamos para despojarnos de todo descuido y de todo orgullo, Señor, que no nos deja recibir tu palabra como deberíamos recibirla. Padre, estamos en este lugar para reconocer que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer, que la única manera de poder mantenernos fieles a ti es manteniendo la mirada en ti y reconociendo nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Reconocemos que somos débiles,
pero que en ti hay fortaleza. Reconocemos nuestra propia debilidad, Señor, y la traemos a rendirla a tus pies, Señor, para poder fortalecernos en tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso nos basta tu gracia, Señor. Aquí estamos, reconociendo que no somos mejores que ninguno, reconociendo que nosotros mismos tenemos una lucha en lo profundo de nuestro corazón, y que si no eres tú, Padre Santo, quien llena cada área de nuestra vida, quien nos sacia con tu palabra en la dependencia día a día de la oración, estamos perdidos y vamos camino al fracaso. Señor, no queremos que el orgullo se enseñoree de nosotros. No queremos, Señor, seguir creyendo que nosotros somos capaces de manejar ciertas situaciones porque hemos desarrollado grados de madurez. Estamos aquí para reconocer que separado de ti nada somos, que te necesitamos. Has venido a confrontar nuestra vida con tu palabra, a decirnos a dónde puede llegar alguien que, a pesar de caminar contigo, a pesar de tener deseos sinceros, a pesar de tener buenas intenciones, si se descuida y se cree autosuficiente, es capaz de negarte de la peor forma posible. Es capaz de mostrar que no tiene ninguna relación contigo, Señor. No queremos eso para nosotros. Queremos que nos ayudes, Señor, a entender esta dependencia de ti, a entender cuánto te necesitamos. Pero tu palabra también trae esperanza a nuestra vida, Señor. Y yo sé que tú estás hablando a corazones en esta mañana, en las formas que en algún momento, Señor, te hemos negado, en la forma en la que hemos faltado a nuestra fidelidad a ti, en la forma en la que no hemos estado a la altura del llamado que tú nos haces. Y tu palabra trae esperanza y trae consuelo de que nuestro Señor resucitado no solo ha vencido la muerte, sino que ha vencido el fracaso humano. No importa la forma en la que tus hijos te han fallado, eres un Dios perdonador. Eres capaz de restaurarnos. Eres capaz de reunirnos después de dispersados. Eres capaz de traernos nuevamente al redil, porque somos ovejas de tu prado. Y tú, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, aquí está, llamando a los que son suyos, llamando a las ovejas de su prado. Aquí está nuestra vida, Señor. No importa en la forma en la que te hemos fallado, tu gracia y tu perdón es más grande que nuestro fracaso. Tu gracia y tu perdón es más grande que nuestra infidelidad, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Hoy estamos delante de ti para confesarlo, Señor, para que tu sangre nos limpie, esa fuente de perdón y de limpieza de toda inmundicia que brotó de esa cruz cuando fuiste traspasado, cuando fuiste herido por nuestro pecado, molido por nuestras iniquidades, cuando llevaste sobre ti el castigo de nuestra maldad. Esa fuente que brotó, de la cual el apóstol Juan dice: yo soy testigo, sangre y agua, como de una fuente brotó. Hoy miramos a aquel que fue traspasado. Nos dolemos como quien se duele por el unigénito, clavado por nuestros pecados. El pastor herido por la espada de la justicia de Dios, la espada que debió caer sobre cada uno de nosotros,
cayó sobre Jesús. Y ahora llama a un pueblo santo, celoso de buenas obras, al encuentro con Él, que camina con Él hacia la verdadera tierra prometida, hacia el encuentro con Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el hermoso sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.